Ahí va, ya, listo. Muy bien, ya se está grabando. Mil gracias. Bueno, entonces les explicaba, ¿no? De correlaciones, no implica relación causal, es la relación entre dos variables y pueden ser ordinales o escalares, ¿no? Es decir, con una escala Likert ya podemos hacer correlaciones. Algo muy importante que no mencioné aquí todavía es que puede haber correlaciones inversas. Es decir, si el resultado es negativo, cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces, por ejemplo, podemos tener la relación positiva A, B, una correlación, pero también podemos tener una relación negativa entre A y B. Eso significa, cuando es positiva, que conforme aumenta A, aumenta B, pero si es negativa, conforme aumenta A, disminuye B, ¿no? Entonces es algo muy importante porque muchas veces puede suceder. Que ustedes vean una correlación negativa y digan, bueno, ¿por qué salió negativa? Pues tienen que ir a la teoría. Ustedes tienen que empezar a pensar por qué mientras una aumenta o la otra disminuye en el caso de que sean negativas, o por qué en el caso de que sean positivas, pues mientras una aumenta, la otra también aumenta. ¿Ok? Bueno, esas son las correlaciones. Pruebas de normalidad. Como platicábamos hace 8 días y hace 2 semanas, tenemos una curva normal y nuestros datos en lo general deberían adaptarse a esta curva normal. Ayer platicaba con mis alumnos, o antier. No, antier platicaba con uno de mis alumnos, ayer, porque hoy es martes. Me decía, bueno, yo quiero hacer estadística y bueno, quiero hacer hombres y mujeres. ¿Puedo tener 10 hombres y 10 mujeres? Digo, pues sí, sí puedes, pero eso compromete mucho tus resultados, porque por supuesto que lo que nosotros buscamos es que haya datos normales, es decir, que haya altos, medios y bajos y que exista una media donde se concentre la mayoría de la población. Si ustedes tienen solamente 5 o 10 personas por grupo, o un levantamiento de datos de 5 o 10 personas, pues claro que van a poder hacer estadística básica, pero no van a tener datos normales. Es muy difícil que puedan tener datos normales con una población tan pequeña, porque seguramente tendrá alguna tendencia, ¿no? Entre mayor sea la cantidad de personas, pues mayor es la posibilidad de que puedan existir datos normales, como se ve en la curva normal de la parte superior derecha. Muchas veces nuestras pruebas, pues desgraciada o afortunadamente, dependiendo del caso, porque no todo es malo, nos arrojan efectos. ¿Cómo puede ser efecto de techo o efecto de suelo? Es decir, todos nuestros estudiantes puntúen alto o que todos nuestros estudiantes puntúen bajo. Les digo, esto no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Sino que, pues, es algo que muchas veces sucede, ¿no? Déjenme pongo a la profesora Mariana otra vez como co-host, que algo le pasó y no sé. Según yo, la misma dijo, es que como andamos viendo que... Ahí está, listo. Y bueno, cuando nosotros hablamos de que una curva normal tiene cierta tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda a la hora de que nosotros estamos, digamos, graficando un histograma o pidiéndole cómo es la curva normal de una variable, pues ya estamos hablando de kurtosis, digo de asimetría, perdón. Es decir, qué tan de lado se va la curva, es asimétrica. Como pueden ver en el esquema del medio, pues hay una media, pero luego mucho de la población se carga hacia la derecha o se puede cargar hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, ahí estamos hablando de una curva asimétrica de la curva normal, ¿no? Y eso puede pasar, ¿eh? O sea, en realidad sí es algo común. Kurtosis tiene que ver con qué tan plana o qué tan picuda está nuestra curva, y eso tiene que ver con cuántas personas están en cerca de nuestra media, y por lo tanto hay menos personas en los extremos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, la gran mayoría de los hombres medimos 1,70. Es muy poco común que encontremos personas de más de 2 metros, pero también hombres de menos de 1,50, ¿no? Es decir, podríamos afirmar que nuestra media es 1,70 y seguramente la gran mayoría de la población mexicana estarán entre el 1,60 y el 1,80, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos hablar de que nuestra kurtosis, pues es positiva porque está más cerca de la media, ¿no?
Hay varias pruebas para poder saber qué tan normales son nuestros datos. Generalmente utilizamos dos. La Zafiro-Wilk para menos de 50 sujetos, o la Kolmogorov-Smirnov para más de 50 sujetos, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que si nuestros datos no son normales, pues nosotros no podríamos utilizar, por ejemplo, una T de Student, tendríamos que utilizar una U de Mann-Whitney, o en el caso de las correlaciones, no podríamos utilizar una R de Pearson, sino que tenemos que utilizar una R de Cheo de Spearman, a pesar de que tengamos más de 30 sujetos. ¿Por qué? Pues porque no se están cumpliendo nuestras, por lo menos dos condiciones de pruebas paramétricas, ¿no? Una, que sean más de 30 sujetos, y dos, que nuestros datos sean normales, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo sacamos una prueba de normalidad, pero solamente quería explicarles este concepto y por qué es importante tener en cuenta para nuestros datos. En el caso, por ejemplo, de Zafiro-Wilk con Kolmogorov-Smirnov, es muy importante que estos datos sean mayores a 0.05, ¿no? Si nuestro valor de P es mayor a 0.05, quiere decir que nuestros datos son normales, ¿no? Si nuestro valor de P es menor a 0.05, nuestros datos no son normales y seguramente tienen una tendencia ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es decir, no hay altos, medios y bajos, no hay una media bonita como la de la curva normal. ¿Ok? En la parte inferior derecha de nuestras diapositivas tenemos un resultado que yo obtuve en un instrumento para evaluar qué tan confiable es nuestra red social llamada InstaSocial. Fíjense que para los que no la conocen, nosotros tenemos una red social que se llama InstaSocial, en la cual nuestros estudiantes y muchos de nuestros profesores, alrededor de 12 profesores, pues conversamos, compartimos información y realizamos algunas actividades curriculares, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que aplicamos un instrumento para evaluar confianza en la red y nos salió altísima la confianza, ¿no? Si se fijan, del lado derecho, como les comentaba en esta gráfica, voy a tratar de hacerlo un poquito más amplia para que puedan verla con detenimiento. Esta que está aquí, donde dice confianza, la mayoría de nuestros estudiantes puntúa entre 4 y 5. Es un efecto de techo, es decir, no existe normalidad en nuestra curva. No se ve como esta de aquí arriba, ¿verdad? O sea, definitivamente no hay altos, medios y bajos. Como nuestra escala de Likert es de 1 a 5, y la mayoría estuvo en 5, en realidad es una línea hacia arriba, no es una curva normal. No es necesariamente malo, porque no tengo datos normales, pero es bueno porque quiere decir que nuestros estudiantes confían mucho en nuestra red social. Aplicando un test con Kolmogorov-Smirnov, nuestro estadístico de P fue menor a 0.01, por lo tanto, nuestro valor es menor a 0.05 y los datos no son normales, ¿no? Por lo tanto, no podríamos utilizar, por ejemplo, TestStudent, de Pearson, sino que tendríamos que utilizar pruebas no paramétricas, a pesar de que teníamos, si no mal recuerdo, más de 200 estudiantes que han contestado esta encuesta, ¿ok? Entonces, bueno, para eso es importante saber estos resultados sobre normalidad, para poder tener una noción clara de qué tipo de pruebas utilizar, pero lo más importante es que aplicamos alguna de estas pruebas de normalidad y nos tenemos que fijar si el valor de P es mayor a 0.05, los datos son normales. Si es menor, los datos no son normales. Como en este caso, 0.001 es menor a 0.05, entonces nuestros datos no fueron normales. Dice Pilar, 0.001 es una muestra significativa. Muy buena pregunta, Pilar. En el caso de las pruebas de normalidad, no hablamos de una significancia en relación con que el dato sea importante, sino que nos basamos en ese dato para poder hablar de si es normal o no es normal. Si es menor a 0.05, no es normal. Si es mayor a 0.05, sí es normal, ¿no? Entonces, es lo único que tenemos que hacer. Los niveles de significancia, como el valor de P, tienen diferentes
significados dependiendo de la prueba para lo que vas a utilizar, ¿no? En el caso de las pruebas de normalidad, solamente es para decidir si nuestros datos son normales o no. Y bueno, antes de pasar a utilizar ellas, vamos a hablar del famosísimo alfa de Cronbach, ¿no? Seguro más de uno de ustedes ha escuchado del alfa de Cronbach, ¿verdad? Bueno, el alfa de Cronbach. Si escuchan algo chistoso o raro que se escucha hacia el fondo, es mi perro que tiene tos. El alfa de Cronbach es una medida para evaluar la confiabilidad de un instrumento. Dice María Teresa, entonces aquí la P no es para ver el posible error de equivocarse, no. Aquí solamente es para saber si nuestros datos son normales o no. En el caso de las pruebas de normalidad. En el caso del alfa de Cronbach tenemos dos parámetros, dos datos que necesitamos saber para que podamos utilizar una prueba estadística que sea válida y confiable, ¿no? Y todo el mundo dice, fíjate que sea válida y confiable. Revisa que sea válida y confiable, ¿no? Pero muy pocos veces nos explican qué es eso de que sea válida y qué es eso de que sea confiable, ¿no? El alfa de Cronbach es una medida de confiabilidad o de fiabilidad, algunos le dicen. Me gusta mucho este esquema de la figura de la derecha, que, bueno, ahí viene la referencia por si ustedes lo quieren ver, que tiene que ver con qué es validez y qué es confiabilidad, representada con una diana, con una target, con un blanco, ¿no? Nosotros como psicólogos, bueno, nos metamos a muchas dificultades sobre medir cosas psicológicas, ¿no? Medir constructos psicológicos, variables psicológicas que en un principio podríamos decir es que es muy difícil medir algo que no podemos tocar, ¿no? No podemos ver la autorregulación caminando por ahí, ¿no? No podemos ver la depresión como en la película de Intensamente, que es azul, ¿no? O sea, y que va caminando ahí con su suétercito. Sino que nosotros necesitamos crear pruebas para medir lo psicológico. Una vez que tú tienes una teoría sobre cualquier constructo psicológico, te pones a desarrollar ítems a partir de esa teoría. Muchas teorías tienen dimensiones y desarrollas ítems para esas dimensiones, ¿no? Y entonces lo que haces es, bueno, voy a ver si es válido y confiable. En términos de validez, tenemos que, hay varios tipos, ¿no? Lo más importante de la validez es saber si el instrumento mide lo que pretende medir. Y en esto, pues hay varios tipos de validez, por ejemplo, la de contenido, que tiene que ver con que el instrumento cubre lo relacionado con la variable, ¿no? Es decir, habla de lo que nosotros queremos que hable. La validez de constructo, que es la prueba mide lo que dice la teoría que debería de medir. Nosotros siempre nos tenemos que apoyar en la teoría. Y la validez de criterio, que se relaciona con otras variables similares, nuestra variable, es decir, puede que tengan que aplicarse otro tipo de pruebas parecidas y tendrían que estar correlacionadas con la prueba que yo estoy proponiendo y a partir de la cual quiero medir una variable similar, ¿no? Retomando el ejemplo de autorregulación, a lo mejor hay pruebas para medir autonomía en el aprendizaje, autodirección, y entonces yo podría utilizar esas pruebas y ver si más o menos miden algo similar a la autorregulación o hay más o menos correlación entre ellas, ¿no? Algo que se hace mucho en términos de validez y que tiene que ver con la validez de contenido es preguntarle a expertos si mis ítems están midiendo lo que debería de medir con relación a nuestro constructo. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren crear una nueva batería de pruebas para medir depresión. Bueno, pues van con expertos en depresión, con psicólogos clínicos y les dicen, oye, estos ítems tienen que ver con depresión. Y les van a decir, no, pues esto tiene que ver con ansiedad, esto no. Estos 20 sí, estos 40 no. Muchas veces cuando se realizan instrumentos, se hacen muchísimos ítems y muchos quedan fuera en este proceso. La confiabilidad tiene que ver con con la precisión con la que nuestro instrumento mide lo que ya medio nosotros estuvimos trabajando en términos de lo que pretende medir, ¿no? Es decir, la validez es mide lo que yo quiero medir y la confiabilidad es con qué precisión mide lo que yo quiero medir, ¿no? Y entonces ahora sí nos vamos al dibujito de la derecha.
El esquema A tiene que ver con un instrumento que es confiable, pero sin validez, ¿no? La parte B tiene que ver con un instrumento que es válido, pero no es confiable, es decir, está midiendo lo que yo quiero que mida, está dentro del círculo, pero pues la verdad es que no lo mide con precisión. El círculo C tiene que ver con que no hay validez ni confiabilidad, es decir, todo está así como muy caótico. Y el círculo D tiene que ver con que es válido y a la vez también es confiable, es decir, mide lo que yo quiero que mida y con la precisión que yo quiero que mida, ¿ok? Muchas veces lo que hacemos en psicología es utilizar o reutilizar instrumentos que ya están validados y confiabilizados. Muchas veces estos instrumentos reportan que pues fueron construidos, se revisó con la teoría el instrumento, se preguntó a expertos y nos reportan el alfa de Cronbach. Este alfa de Cronbach tiene que ir entre 0.00 y entre 0.9, ¿no? Entre más se acerca a 0.9, este instrumento es más confiable. Hagan de cuenta que es más parecido al esquema de la derecha de la D de dedo, ¿no? O sea, muy confiable porque está midiendo lo que yo quiero que mida con la precisión que yo quiero que mida. Pero también muchas veces a ustedes les tocará por cerciorarse de que un instrumento sea confiable una vez que ustedes levantaron datos. Y también muchas veces en el posgrado, pues ustedes tienen, o también en la licenciatura, en el manuscrito, tienen que verificar la confiabilidad de un instrumento una vez que ustedes ya levantaron datos, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos estas cosas? Bueno, vamos a pasar a nuestro maravilloso JASP. ¿Alguna duda hasta aquí sobre validez, confiabilidad, normalidad, etcétera? No, profesor, ninguna. Ah, miren. Este tema está un poquito más escabroso, pero espero que ahora lo puedan entender junto conmigo mientras lo vamos haciendo, ¿no? Usted está muy bien, profesor. Muy bien. Les recomiendo volver a descargar nuestra base de datos porque agregué una variable que se llama uso de redes sociales, promedio de las preguntas 1 a 6. Y bueno, aquí lo único que hice fue sacar un promedio de las preguntas 1 a las 6, ¿no? Es decir, lo hice en Excel, o sea, sumé y dividí entre 6, ¿no? Y aquí tengo esta variable que se llama uso de redes sociales, promedio 1 a 6. Está la de pretest, la de posttest, nuestras ya 6 preguntas con las que hemos trabajado, la de género, la de la red social, el dispositivo, etcétera. Pero, pues sí les quería decir que agregué esta, que se llama uso de redes sociales, promedio 1 a 6, ¿no? Aquí está. Si ustedes la quieren descargar, veo que ya hay varios ahí. Ahí está para descarga. Y recuerden descargarla como archivo de separación por comas, ¿no? Voy a igual, ¿no? Compartir el enlace aquí en el chat para los que no la tengan. Muy bien. Ahora sí, regresando al JASP. Bueno, primera parte. Correlaciones. En la parte superior de nuestro bonito JASP tenemos algo que se llama regresión. Y ahí en regresión nosotros vamos a tener clásico. Así se llama, ¿no? Clásico, correlación. Después vienen otras opciones que no vamos a ver en este curso, que son más avanzadas, que dice regresión lineal, regresión logística y modelo de regresión lineal generalizado. Silvia, ¿tiene la mano levantada por alguna razón? Sí, maestro, le quería preguntar si nos está compartiendo la pantalla porque no la veo. Ah, perdón. Gracias. Ahí está. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, pero sí se veía mientras estaban las diapositivas, ¿no? Sí, las diapositivas, sí. Muy bien. Bueno, tenemos aquí regresión.
Y en regresión está correlación. Está regresión lineal, regresión logística, bayesiano, eso no le hagan caso. Ahorita solamente correlación. Se abre nuestro cuadrito y prácticamente podemos correlacionar cualquiera de nuestras variables numéricas, o sea, ordinales y escalares. ¿Sí, Pilar? ¿Tiene la mano levantada? Sí, disculpe, ¿podría regresarse un paso atrás cuando ingresó los datos allá? Allá. Claro, pues en realidad, o sea, recuerden que lo bajamos aquí como archivo de separación por comas, en nuestra hojita de Excel. También desde, bueno, esta es nuestra hojita de Google Drive, pero también desde Excel lo pueden bajar como separación por comas, ¿eh? El chiste es que sea CSV y lo guardan en su computadora para luego abrir JASP. Y en el menú de la izquierda, abrir, ordenador, buscar, ahí. Y le ponen aquí la base de datos de JASP en CSV, archivo de separación por coma, y lo abren. Y ya. ¿No? Muy fácil. Muchas gracias. O sea, aparece ahí ya bonito. Pues vamos a regresión, correlación. Y en correlación nosotros podemos poner todas nuestras variables numéricas que queramos. ¿En dónde? Ahí donde dice variables, ¿no? Entonces voy a poner mis 6 variables, de la 1 a la 6. Y automáticamente me muestra las correlaciones. Ya está. Son estas de aquí de la derecha. Aquí. Pero, aquí vienen algunas opciones que a mí me gustan mucho. La primera tiene que ver con mostrar por pares. Es decir, en vez de esta tabla como de escalera, le pueden pedir que se la muestre por pares y lo que hace es poner la variable A con la variable B, ¿no? Entonces es algo muy importante porque en vez de que sea una escalera, ustedes ya lo que ven es verlas emparejadas. Y la otra es que pueden marcar correlaciones significativas. Y lo que hace es ponerle asteriscos a aquellas correlaciones que son estadísticamente significativas, y ustedes ya pueden hacerle caso solo a estas y las demás, pues ya no les hacen caso, ¿no? Entonces, tienen esta bonita tabla, y ya, o sea, ya acabamos de hacer las correlaciones. ¿Qué significan estas correlaciones? Eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, espero que alcancen a ver, porque me dicen que la atleta está un poquito pequeña, pero bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio ingresando las variables en la correlación. Pero, por ejemplo, vamos a tomar la correlación más alta. Es la pregunta 2, considero que las funciones de esta red social resultan útiles para mí. Con la pregunta 5, en general encuentro la red social de gran utilidad. R de Pearson 0.557 con 3 asteriscos, ¿no? Y dice valor de P menor a 0.001. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe lo que significa la R de Pearson y el valor de P? ¿Alguien de mis estudiantes sabe lo que significa la R de Pearson y el valor de P? Dice Adriana que ella sabe. Bueno, el valor de Pearson es justamente la prueba, el valor que nos da la prueba, en este caso que aplicamos la de Pearson, y decíamos son los valores que pueden ir de 0 a 1. Mientras más cercanos a 0, quiere decir que es una correlación nula o muy débil, y mientras más se acerquen a 1 los valores, quiere decir que es más fuerte ese valor de correlación. Muy bien. Y nivel de probabilidad, pues es el de la prueba estadística, ¿no? O sea, el nivel de error que vamos a aceptar de nuestra prueba. En este caso, pues nosotros nada más aceptamos menores de 0.05. Y en este caso, el de la prueba es, no lo veo, 0.001. 1. Quiere decir que es estadísticamente significativa. Exactamente. Esa relación quiere decir que ese valor de correlación es importante. Y si la correlación es positiva, nos dice la dirección de las variables. Lo Muy que bien. decía, si es positiva, las dos van en el mismo sentido, y si es negativa, mientras los valores de una crecen, los de la segunda decrecen. O al revés, ¿no? La primera.
Muy bien, Adriana. ¿Tú no eres mi alumna de algún módulo? No. Qué triste de veras, ¿no? Bueno, pues así como lo explicó Adriana, muy bien. En el caso, por ejemplo, de la pregunta 2 con la pregunta 5, nuestra R es de 0.55 o 557, que es moderada, o sea, está en la mitad, ¿no? 0.5, si le quitamos los decimales. Es decir, moderada, está bien, ¿no? Y nuestro valor del error, como bien decía Adriana, es 0.001. De hecho, es menor, dice ahí, a 0.001. Es decir, nuestro error es muy poquito. De hecho, si se fijan, cuando nosotros marcamos aquí en correlaciones significativas, automáticamente nos puso los asteriscos en 0.05, 0.01 y 0.001. Es decir, las demás ya no nos importan, solo nos importan estas. Y la fuerza de esta correlación, pues nos la da la R de Pearson, y el error estadístico nos la da el valor de P. Vale la pena, cuando ustedes estén escribiendo su manuscrito o un artículo, vale la pena hablar solamente de aquellas significativas, ¿no? Para que ya no gasten tiempo ni letras, porque luego uno tiene cierto límite de palabras, en aquellas que no son estadísticamente significativas. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tuvieron asteriscos, podemos hacer bien una tabla solo con esas 7 y explicar por qué creemos en las discusiones y conclusiones, por qué creemos que están correlacionadas. Teóricamente, ¿eso qué nos está diciendo? ¿Por qué mientras una incrementa, la otra también, ¿no? Muy bien, entonces ahí está el valor de R y el valor de P. Priscila tiene una observación muy interesante. ¿No sería mejor hacer una prueba de normalidad antes de usar Pearson, paramétrica, o Spearman, no paramétrica? Muy bien, pues sí. Nosotros para poder hacer este tipo de pruebas tendríamos que tener claridad sobre si vamos a utilizar R de Pearson o RH de Spearman. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo hacemos estas pruebas de normalidad. Bueno, hasta aquí la R de Pearson. ¿Vale? ¿Puede ser otra vez, por favor? Claro. Miren, voy a borrar el análisis. Regresión, correlación. Pero la explicación de lo que significa, perdón. Pues que valor de R es la magnitud de la fuerza y valor de P es el error estadístico. Y ahí está, ¿no? Arrastran, aparecen, mostrar por pares y mostrar correlaciones significativas. Eso está muy fácil. De todas formas, cualquier cosa, recuerden, pueden ver la grabación en donde Adriana lo explicó muy bien. Y aquí ya tenemos nuestros valores de R y nuestros valores de P. Bueno, pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad son algo un poco menos común, ¿no? Yo considero que es una práctica poco común, pero es muy importante que ustedes empiecen justo a normalizar este tipo de prueba, ¿no? Porque sí es importante que tengan claridad de en qué momento hacer las pruebas de normalidad, por lo tanto, qué tipo de prueba estadística utilizar. Bueno. En su bonito jazz seguramente no ven distribuciones con esta gráfica de curva normal, porque la tenemos del lado derecho con nuestro signo de más y aparece distribuciones. Entonces los invito a que le den al signo de más y aquí donde dice distribuciones le den clic para que aparezca distribuciones. ¿Ok? De primera instancia no aparece distribuciones. La verdad es que no aparece, ¿no? Entonces, búsquenla del lado derecho, distribuciones, y ya aparece ahí en las opciones de arriba, ¿no? Y la primera opción, normal, ¿no? Entonces vamos aquí a distribución normal. Nos van a aparecer de manera inmediata unas opciones que la verdad es que no vamos a utilizar, y nos aparece aquí un gráfico de una curva normal que tampoco vamos a utilizar. Dice función de densidad de probabilidad y está de azul, se lo voy a quitar y ya, ¿no? Entonces quiero todo de limpio. En donde sí quiero estar es en generar y mostrar datos. Aquí donde dice generar y mostrar datos, voy a agarrar aquella variable que yo quiero utilizar para ver si es normal. Algo interesante, porque lo tengo que explicar aquí, es que
solamente me aparecen variables, solamente voy a poder hacer esto de la normalidad con variables que tengan la reglita, es decir, que sean escalares. Por eso, si yo hago la 5, la 3, la 4, que tienen grafiquitas de barras, no me va a dejar pasarlas del lado derecho. Solamente con aquellas que tienen un nivel escalar. Es decir, que tienen la regla, como la número 6. La número 6, acordarán que en nuestra hojita de Excel la definimos como una columna de número. Y inclusive le agregó un 0 solita, ¿no? Y a la hora que le importamos a JASP, no apareció con ceros, pero sí apareció con un nivel escalar, es decir, con una regla. ¿Ok? Digo, ok, pero entonces yo quiero hacer mi prueba de normalidad de mis demás preguntas, aunque no sean escalares, ¿no? Ah, pues esto se puede convertir a escalar. Si ustedes le dan clic en la grafiquita de barras de cualquiera de nuestras variables que tienen grafiquita de barras, le dicen, esto es una escala, esto es una escala, esto es una escala. Y la conviertes así automáticamente a nivel escalar, ¿no? Entonces ya podemos hacer el análisis de normalidad de cualquiera de nuestras variables, ¿no? Eso es muy importante, si no, no les va a poder permitir hacer este tipo de análisis, ¿no? Si se fijan, ahora ya todas tienen reglita, y aquí en normal ya pueden entonces sí hacer, por ejemplo, con la variable 1, la pregunta 1, quiero saber si es normal o no es normal. Entonces, bueno, repito, aquí en distribuciones, normal, generar y mostrar datos, que es nuestra segunda pestaña, generar y mostrar datos. Señalo mi variable, la paso para la derecha, dice coger una variable del conjunto de datos. Me genera automáticamente una pequeña tabla donde me dice otra vez la media, la varianza, etcétera. Y aquí donde dice evaluar el ajuste, aquí está lo mero bueno. Le digo histograma versus teórica, gráfico QQ y Kolmogorov-Smirnov. Y entonces, ahora sí, me dice, Kolmogorov-Smirnov, valor de P es menor a 0.001. Si se fijan, el histograma con una curva normal, ¿no? Pues no parece muy normal. Y mi gráfico QQ me dice que estos puntos deberían estar sobre la línea roja. Por lo tanto, esta variable 1 no es normal. No solamente lo vemos visualmente, porque pues, realmente no parece una curva normal, ¿verdad? Este gráfico que está aquí en el histograma, ni tampoco están sobre la línea roja mis datos en el gráfico QQ. Y por supuesto, el Kolmogorov-Smirnov es muy significativo, es 0.001. Recuerden que menor a 0.05 no es normal. Entonces, mis datos no son normales, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con otra de nuestras variables. Distribución normal. Quito esta que no me dice nada. Estimar, no, generar y mostrar datos. Ahora lo voy a hacer con la edad. Paso la edad para acá. Y le digo, evaluar el ajuste, histograma, gráfico QQ, Kolmogorov-Smirnov. Miren qué diferencia, ¿no? O sea, es muy diferente. Esto sí parece una curva normal, la que está aquí en densidad de edad, ¿no? Esto sí parece una curva normal, hay altos, medios y bajos. Y la curvita que aparece aquí, sí parece pues una curva normal. Muchos de mis datos están sobre la línea roja del gráfico QQ. Por lo tanto, voy a pensar que sí son datos normales. Y sobre todo, mi dato de Kolmogorov-Smirnov es mayor a 0.05 por lo tanto, mis datos son normales. A diferencia de nuestro gráfico de aquí arriba y nuestros datos de este Kolmogorov-Smirnov, que es menor a 0.05. ¿Sí notan la diferencia entre ambos
átomos gráficos y ambos datos. No normal, normal. Esto no es normal para nada. Esto sí es normal. La edad sí está normal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, como nuestros datos no son normales dentro de nuestras variables relacionadas con nuestro instrumento, pues lo más común sería utilizar estadística no paramétrica, ¿no? Y bueno, pues para eso podríamos utilizar, en el caso de, por ejemplo, nuestra correlación, me voy a regresar aquí a nuestra correlación, pues abajo está R de Pearson y abajo está RHO de Spearman. Entonces, cuando ustedes saquen una correlación, les da las dos opciones. Automáticamente les da las dos opciones, paramétrica y no paramétrica. Y si se fijan del lado derecho, en nuestra tabla de correlación, como yo tengo activado R de Pearson y RHO de Spearman, me construye la tabla con R de Pearson y con RHO de Spearman. La verdad es que las variables, bueno, los resultados de ambos varían muy poco, ¿no? Pero sí es un planteamiento ético utilizar la prueba paramétrica más adecuada, ¿no? Entonces sí es muy importante, pues hacer la prueba de normalidad y decir, bueno, pues como no es normal, hay que usar RHO de Spearman, ¿no? Como no es normal y quiero comparar mi pretest y posttest, como hicimos la vez pasada, lo que podemos hacer, no, para muestras relacionadas, pretest y posttest, está student y abajito me aparece Wilcoxon, o sea, me da automáticamente también, siempre, por default, me da la opción de hacer el contraste o la prueba paramétrica y abajo me la sugiere la no paramétrica también. Entonces nos da las dos opciones. Cuando se trata de muestras independientes, también me dice, no sé, aquí con variable de agrupación por género, y me da la U de Mann-Whitney. En vez de student, puedo utilizar Mann-Whitney, también me da la no paramétrica, ¿no? La profesora María Aranza tiene una muy buena pregunta. ¿Hay manera de conocer los valores de asimetría y kurtosis? Sí, sí la hay. Y eso se obtiene aquí desde los descriptivos. Por ejemplo, voy a meter aquí valor de la variable en estadístico descriptivo. Voy a meter mi pregunta 1, me da media desviación típica, etcétera. Y en estadísticos, aquí viene asimetría, kurtosis, y el otro contraste de normalidad, que es Zafiro-Wilk, que utilizaríamos si fueran menos de 50. Y aquí nos da ya la simetría, ya la kurtosis, y el valor de Zafiro-Wilk. Dice Adriana Garrido que en prueba no paramétrica no me puso datos, sino NaNi. ¿En qué prueba, Adriana? Apliqué la Rhoda Spearman y en la tabla puso nada más en lugar de valores NaN. ¿Y utilizaste las variables de la 1 a Y la las 6? mismas que teníamos de la 1 a la 6. Nada más me subí a la misma correlación, nada más le anexé la R de Spearman, la seleccioné, y no me puso datos, nada más me aparece NaN. ¿Y no te puso otra leyenda debajo de la tabla, algún tipo de alerta? No, no, porque ya después sigue lo de la normal. No, no me puso nada, nada más NaN. A ver, mándame una captura al ratito y vamos a ver qué pasó ahí. Ok. A checar. Bueno, esas son las pruebas de normalidad. Entonces, muy importantes, hay que hacerlas, ¿no? Y pues tratar de que nuestros análisis pues tengan que ver con base siempre en esas pruebas de normalidad. Ustedes levantan un instrumento y entonces dicen, bueno, pero pues la verdad es que no confío mucho en mi instrumento la verdad es que siento que está medio chafa, o yo hice un instrumento, yo qué sé, ¿no? Quieren saber cuál es la fiabilidad o confiabilidad de su instrumento. Igual,
aquí aparece fiabilidad y aparece justo un iconito con una diana, con un target, con un tiro blanco. Si no aparece, seguramente está aquí del lado derecho, en el signo de más, fiabilidad, ¿no? En inglés seguramente debe ser reliability. Dice Verónica que también apareció NaN, supongo que en la RH de Spearman. ¿Quién sabe por qué? Pero ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a ver lo de fiabilidad. Ustedes dan aquí en fiabilidad y le ponen en unidimensional, porque bueno, vamos a establecer cómo está el instrumento en una de sus dimensiones. Le dan aquí en unidimensional. Y si se fijan, recuerden que el estadístico de alfa, de confiabilidad, habla de una escala o de un instrumento. ¿De qué se compone una escala o un instrumento? Pues de ítems. No van a meter solo un ítem, van a meter varios ítems. En este caso vamos a utilizar preguntas 1 a 6 como si fueran parte del mismo instrumento y les vamos a meter del lado derecho. Entonces ya aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y debajo me va a decir, ¿qué análisis quieres? Le voy a seleccionar alfa de Cronbach y le quito las demás. Y además del lado derecho dice estadística de artículos individuales, alfa de Cronbach si el elemento cayó. Te digo que esa. Y entonces me dice estimación por punto, Cronbach 0.57. Y luego me aparece una tabla con los ítems y un estadístico que dice si se elimina el ítem, cómo cambia alfa de Cronbach. Esto es muy importante porque nos permite saber si alguno de nuestros ítems nos está estorbando. SPS también lo hace. De hecho, lo hace de manera automática. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra dimensión, Cronbach es 0.57, por lo tanto, nuestro instrumento pues no sería muy confiable. Tendría que ser más de 0.60 o de preferencia más de 0.70 en este coeficiente de alfa. Recuerden que alfa va de 0.1 a 0.9 y lo que queremos de nuestro instrumento es que sea lo más cercano a 0.9 posible. Algunos dicen que hay que utilizar con cautela aquellos instrumentos que tengan 0.9 porque quiere decir que pues ya es demasiado alto para el área de las ciencias sociales, la psicología y la educación, ¿no? Pero bueno, dice que nuestro Cronbach es de 0.57 o 0.572, o sea que es más o menos confiable. Y del lado derecho, nuestra tabla, si se elimina el ítem, dice que si yo quito el ítem 1, nuestro alfa subiría a 0.66. Por lo tanto, el ítem 1 nos está estorbando. Los demás ítems me dan un alfa de Cronbach más chico que el valor de alfa que ya me dio aquí arriba, por lo tanto los voy a dejar, ¿no? Pero si yo quito el ítem 1, alfa de Cronbach mejora. Esto nos ayuda a establecer ciertas decisiones para cuando nosotros estamos analizando la confiabilidad de algún instrumento, ver si nuestras preguntas, todos nuestros ítems, pues están ayudando a nuestro alfa, y si no, pues podríamos inclusive tomar la decisión de sacar esa pregunta, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, construyen un ítem, construyen un instrumento y elaboran ítems, bien podrían establecer el alfa de esa dimensión o de ese instrumento y luego sacar aquellos ítems que no están aportando algo importante a su alfa. Con esta prueba pueden decidir si los dejan o los quitan. En este caso, por ejemplo, el 1 nos estaba estorbando y por lo tanto mejor lo quito, ¿no? Y nuestro alfa mejoró de 0.57 a 0.66. Y es todo, o sea, es lo más simple del mundo hacer un alfa de Cronbach en Jasper. Dice Priscila, si eran variables escalares, pues las hice escalares aquí en el Jasper. Aquí las convertí dándole la reglita, eran ordinales, pero pues no podía hacer análisis de normalidad con variables ordinales, así que las convertí en escala y ya con eso pude hacer mis análisis de normalidad. Para el análisis de confiabilidad pueden ustedes utilizar ordinales o escalares, ¿no? No hay ningún problema.
Bueno, dudas sobre la parte de confiabilidad, por qué las hacemos, por qué es importante hacer el análisis de fiabilidad, qué significa, ¿no? ¿No, nadie? ¿Todo claro? Profesor, yo sí tengo una duda. Sí, Eh, Priscila. Sí, Ah. cuando leo artículos que tienen que ver con precisamente la confiabilidad, vienen unas gráficas que son como muy características de este tipo de instrumentos que están como varios circulitos y se ve que hay líneas que se conectan. ¿Esas también se pueden hacer aquí? Pues si me dices como cuáles son, yo creo que sí. O sea, son como varias bolitas y van relacionando los ítems que yo creo que están explicando de manera gráfica estas fuerzas de los valores de alfa. Y nada más las he visto en este tipo de artículos, no en otros, pues que se me hace curioso. Pues generalmente lo que usamos en alfa es el coeficiente, ¿no? O sea, lo que hicimos hace 8 días para muestras emparejadas se parece a ese que tú me dices, que es el gráfico de nube con lluvia, pero no sé si sea ese. No, igual le mando por el módulo una fotito de alguno, porque me llaman mucho la atención y no sabía si también se podían hacer aquí. Bueno, me lo mandas y lo ponemos ahí en el forito, mejor en el forito. Ah, en el foro, perfecto, sale, gracias. Lo que sí es que, pues ya con esto ustedes pueden decidir si utilizan o no un instrumento y ya con eso, pues pueden ustedes rematar, ¿no? Decir si es confiable o no es confiable. Algo muy importante que antes que se me estaba pasando, cuando ustedes tienen un instrumento con varias escalas, por ejemplo, yo tengo uno sobre creencias y tiene 4 componentes. Hay que hacer el alfa para cada uno de los 4 componentes, 4 dimensiones o 4 subescalas. Generalmente se reporta el alfa de cada una de ellas y también a veces se reporta el alfa de todo el instrumento, ¿no? Muchas veces el alfa de todo el instrumento es un poquito más bajo que el de las subescalas, ¿no? Porque claro, es una especie como de enmascaramiento, ¿no? Pero se supondría que una subescala pues está representando un constructo, como lo que les acabo de comentar hace rato, y por lo tanto los ítems de esta subescala pues están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces imagínense, si están hablando ustedes de depresión, y luego hay un ítem que no tiene nada que ver, que está hablando de, no sé, ansiedad, pues seguramente ese ítem les va a salir que no está abonando a esta subescala en este análisis de alfa, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy importante. Sí, Pati. Profesor, en el caso de algunos instrumentos que tienen agrupación de preguntas, por ejemplo, no sé, estoy hablando de alguno que mide la personalidad del DSM-5, y las preguntas se relacionan por facetas, es decir, tengo 7, 8 preguntas que relacionan un constructo, ¿no? Ansiedad. Entonces, esos constructos se puede hacer una sola variable para promediarla, por ejemplo, ¿no? Porque son 7, 8 preguntas, y yo hago el promedio de las 7, 8 preguntas, y el promedio de ese constructo es el que va a ser mi variable, no sé cómo llamarle, la variable que voy a poder comparar con el último resultado, para no comparar pregunta por pregunta, una cosa así. Por lo que estaba diciendo del armado. Sí, 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 exacto. Por ejemplo, en el caso de las dimensiones, generalmente lo que se hace es trabajar con el promedio de la dimensión, ¿no? Como lo hicimos aquí hicimos una variable que se llama uso, ¿no? Uso de redes sociales, promedio de las Ok. preguntas 1 a 6. Es lo mismo si tú tienes, por ejemplo, ansiedad y son 5, 7, 10, 20 Sí. preguntas para ansiedad, tú trabajas con el promedio de esa variable Ok. y puedes inclusive correlacionar entre promedios de variables, ¿no? Es muy raro que se trabaje solo con ítems. Yo lo hice para ejemplificar, obviamente, los ejercicios, pero Ok. muchas veces lo que se hace es trabajar con los promedios de las variables, ¿no? Ok, y eso no afecta en la confianza del instrumento y tampoco afecta en la confianza de los valores de normalidad, R de Pearson, o sea,
no afecta. Digamos que tiene una secuencia lógica que podamos trabajar con esos promedios. Exactamente. De hecho, por ejemplo, algo muy importante, tal vez sí te hace falta mencionarlo. Las correlaciones generalmente se pueden hacer con variables solitas, por ejemplo, lo que lo hicimos, ¿no? Con la edad. Pueden hacerlo también con ítems o pueden hacerlo con el promedio de la escala, ¿no? Muchas veces lo hacemos con el promedio de la escala, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo estaba promediando edad con justo uso de redes sociales, ¿no? Y hace poco yo correlacionaba edad con facilidad de uso percibido de Facebook. Y me salió una correlación inversa, ¿no? Es decir, a mayor edad, menos facilidad de uso percibido de Facebook, pero es un promedio. Esa es una escala que se compone de varios ítems de percepción de uso de Facebook. Ah, ok. Sí, Las muchas pruebas gracias. Las Sí. pruebas de normalidad las pueden hacer tanto con ítems como con promedios. Y la alfa de Cronbach lo tienen que hacer con ítems, ese sí, solamente con ítems, no lo pueden hacer con promedios, porque están hablando de cómo se agrupan los ítems. ¿No? Aquí Ah, quedan ok. fuera los promedios, y acá sí lo tienen que hacer con cada uno de los ítems que conforman la escala, es un análisis para la escala. Ah, bien. Muchas gracias, maestro. ¿Sí, Blanca? Profesor, buenas noches. Disculpe, Claro. cuando queremos comparar dos instrumentos, si aplicamos un instrumento sobre autoestima y otro sobre depresión y queremos correlacionar y tenemos dos bases de datos para cada uno, ¿cómo ahí se subiría a la a esta plataforma para que correlacione o cómo se hace ahí? Muy importante y error de novatos. El otro día, ¿no? Sin balconear a nadie, ¿verdad? El otro día me decían, profe, es que tengo dos bases de datos, pero por guardar la confidencialidad de los estudiantes, no les pregunté ni nombre, ni correo, ni nada. Entonces, ¿qué tienes? No, pues los puros datos, pero no sé quién es quién. No, pues ya la regaste porque no vas a poder hacer ese tipo de análisis. Muy importante, aquí solamente puse un ID, pero pueden ser nombre, puede ser correo, puede ser iniciales, algo que ayude a identificar a los estudiantes, y forzosamente tienes que hacer una base de datos como esta, en donde tengas por estudiante los resultados de la primera escala, y luego en ese mismo renglón los estudiantes de la segunda escala, y entonces ahora sí, ya sea que trabajes con los promedios o con los ítems, ya los vas a poder importar a JASP para hacer todo esto. Pero forzosamente necesitas que en la misma base de datos estén las respuestas de ambas escalas juntas. Tú te tienes que inventar una etiqueta. Por ejemplo, si es el mismo instrumento, pretest, posttest, tienes que poner ítem 1 pretest, ítem 2 posttest, ítem 2 pretest, ítem 2 posttest. O si son dos escalas distintas, pues por fulanito de tal, por Juanito, tienes que tener en la misma base de datos el pre, el post, o la escala 1 y la escala 2, o la de ansiedad y la de depresión, o lo que tú quieras correlacionar, pero tiene que estar en el mismo renglón todos los datos que tú quieras analizar, y entonces sí, ya lo pasas allá y puedes meter en la parte de correlación, en de variables, lo que tú quieras y correlacionarlos, ¿no? Ah, ok. Pero tiene que estar en la Gracias. misma base, no puedes juntarlos viniendo de dos bases o de dos archivos, por ejemplo, ¿no? Y ese es un problema porque precisamente muchos estudiantes, por ejemplo, lo que he visto que hacen es que les surge la duda de, es que en mi pretest tengo 50 estudiantes y en mi posttest tengo 30. ¿Y qué hago con los otros 20? Pues los descartas porque ya no puedes hacer una base de datos unificada donde estén todos tus estudiantes. Entonces, necesariamente tendrás que hacer los análisis con los que te contestaron pretest y posttest, o en tu caso, te contestaron ambas escalas que tú quieres correlacionar, ¿no? Pero si uno te contestaron 100 y en el otro te contestaron 50, pues tendrás que trabajar con los 50 que sí te contestaron las dos. Y esa es una chamba porque tienes que ver uno por uno que te hayan contestado todo lo que tú quieres correlacionar.
¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ya Mariana ya nos abandonó, dijo que ya, ahí va. Bueno, pues actividad 3, tercera tarea en un archivo HTML exportado desde JASP. Enviar el resultado de una correlación con error de Pearson de todas las preguntas 1 a 6, o sea, pues ¿no? Esta tabla. Está re bonita. La actividad 3, inciso 2, enviar el resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable uso de redes sociales, promedio de la 1 a la 6, que es esta variable que tenemos aquí, ¿no? Uso de redes sociales, promedio de la 1 a la 6, ¿no? Y que también está pues en este archivo, ¿no? De hoja de cálculo. Esta es la que queremos que saquen una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Y por último, enviar el resultado de la prueba alfa de Cronbach de las preguntas 1 a 6. Es decir, pues, este análisis. Este de aquí. Esta tablita de aquí abajo, ¿no? Ustedes meten sus 6 preguntitas, sacan el alfa, y de preferencia saquen el alfa de Cronbach si se elimina el elemento, o si el elemento cayó. Y ya. Esa es la tarea. ¿Cuándo? Pues antes del fin del curso, porque ya este curso se acaba el 6 de marzo a las 11:59 de la noche. Y ya, con eso yo evalúo y cierre del curso. Fecha de cierre de plataforma para entrega de las 3 tareas, que son solamente 3 muy pequeñitas. 6 de marzo, 11:59 de la noche. Y entonces yo me pongo a evaluar, trataré de terminar de evaluar todas las tareas, porque son un chorro, antes del 9 de marzo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ustedes tengan en estas fechas aproximadas sus constancias, en el caso de FES Iztacala, entre el 13 y el 16 de marzo en PROSAP, les estaré enviando un correo a todos los acreditados, y de público en general, entre el 13 y el 18, se tarda un poquito más, porque lo mandamos a que la jefa de Educación Continua y Vinculación de Políticas nos ayude con la firma de su constancia. De todas formas, yo les aviso por correo a todos los aprobados, previo a la obtención de confianza, de la constancia, nada más para que estén atentos y que, pues, atentos al siguiente correo de que aprobaron este pequeño curso de 6 horas, ¿ok? Cualquier duda en los foros o a mi correo manuel.mesa@iztacala.unam.mx. Ya saben que el día de mañana, a mediodía más tardar, les mando esta grabación para que puedan repasar otra vez cómo sacar los gráficos y las pruebas que vimos el día de hoy, ¿ok? Y pues ya, sería todo. Veo que ya me están agradeciendo. Déjenme, tengo compartir pantalla. Y pues ya no sé si Blanca tenía otra mano levantada o esa es la misma. Era la misma. Ah, muy bien. Bueno, pues voy a detener la grabación. Un gusto.